Don Vicente Guerrero Saldaña, líder insurgente en la causa de la independencia de México, hemos sostenido como columna de opinión Anáhuac MX que don Vicente Guerrero Saldaña es una persona que corresponde a la genética originaria, a la genética indígena de los nativos de Tixtla, el actual estado de Guerrero, México. Se ha dicho que Vicente Guerrero corresponde a la raza afrodescendiente. Sin embargo, como Anáhuac MX, nosotros sostenemos que Vicente Guerrero más bien corresponde a la etnia indígena, a la etnia originaria, a la etnia náhuatl, a la etnia azteca, que tuvo presencia en el centro del estado de Guerrero, en el actual municipio de Tixtla. ¿Cuáles son las características que nos hacen inferir fundadamente que Vicente Guerrero es un indígena y no un afrodescendiente? La primera, Vicente Guerrero habló un náhuatl natural, un náhuatl mexicano, que le permitió tener una comunicación directa con los nativos de los pueblos, principalmente de la región montaña y sierra del estado de Guerrero, en donde se refugió para efecto de sostener la causa insurgente. De manera que los pueblos tenían cierta empatía, tenían cierta identidad con Vicente Guerrero por su náhuatl mexicano. Además, Vicente Guerrero, de acuerdo a la genética que corresponde a los nativos de Tixtla, vamos a encontrar que los nativos de Tixtla son de un perfil genético moreno prieto, un moreno oscuro, que aparentemente pudiera generarse una confusión con la genética afrodescendiente. Sin embargo, sostenemos reiteradamente que Vicente Guerrero más bien corresponde a la etnia indígena náhuatl azteca que dominó en esta región. Y hay una cuestión: ninguna comunidad afrodescendiente ha reclamado la identidad, el parentesco con Vicente Guerrero. Una cuestión geográfica que resulta relevante es la siguiente: las comunidades afros, los afrodescendientes, regularmente se ubicaron en la región costa de Veracruz, de Tabasco, de Guerrero, de Oaxaca, Chiapas, Michoacán. Vamos a encontrar las comunidades afrodescendientes. Es muy rara la comunidad, por no decir ninguna comunidad, se asentó en el centro de la República Mexicana. Entonces, por cuestión de geografía, la genética de Vicente Guerrero no corresponde a la afrodescendiente. Más bien, por cuestión de origen, Tixtla Guerrero es una comunidad indígena náhuatl. Entonces, por esa razón, sostenemos que Vicente Guerrero más bien es un indígena, es un originario que por razón de genética tuvo la oportunidad de practicar, de hablar un náhuatl, un mexicano náhuatl fluido que le permitió tener una identidad, una comunicación con los pueblos indígenas de la región montaña, de la región sierra, del estado de Guerrero, que le brindaron protección, que le brindaron ayuda para sostener la causa insurgente.